Un hombre adulto está a punto de perder su casa por una crisis económica brutal. Ujú. Una situación bastante desesperante. Totalmente. Y su salvación no va a venir de un préstamo bancario de último minuto, ni de una intervención del gobierno. Claro, lo lógico en el mundo real. Exacto. Su salvación absoluta va a depender, escuchen bien, del aliento a ajo de un ladrón imaginario perdido en el medio del desierto. ¡Qué locura! Suena un disparate total si lo dices así. O sea, parece inconexo, ¿no? Pero, en el fondo, es una de las representaciones más brillantes sobre cómo funciona el subconsciente humano bajo presión. Y ese es justamente el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. Así es. Hoy vamos a analizar cómo nuestra mente utiliza la ficción y la imaginación pura para resolver los problemas más asfixiantes del mundo real. Yo estoy súper emocionada con este tema. Es un punto de partida fascinante. Porque, a ver, a menudo la sociedad clasifica la imaginación como, digamos, un mero pasatiempo. Sí, como algo inofensivo. Exacto. Un rincón estéril donde la mente descansa un rato, pero que resulta completamente inútil cuando llega el momento de pagar las facturas O resolver una crisis laboral. o enfrentar un aviso de desalojo, claro. Sin embargo, el material de hoy desafía frontalmente esa noción. Y vaya que sí, porque el material es una verdadera cápsula del tiempo. Vamos a explorar a fondo una obra de la historieta clásica argentina, ¿Ah, sí? el número 1 de Godofredo, La lámpara de Aladino, que se publicó en Buenos Aires por allá en agosto de 1969. Una joya histórica. Totalmente. Y a simple vista, o sea, si uno lo mira de reojo, parece un simple cuento infantil. Ujú, con dibujitos y ya. Pero al diseccionarlo, se revela como un manual de supervivencia psicológica. La historia une dos mundos que solemos mantener súper separados. El mundo de los niños y el de los adultos. Exacto. El patio de juegos de la fantasía infantil por un lado y las responsabilidades aplastantes de la vida adulta por el otro. Y ese puente que establece esta obra, entre el mundo onírico y el estrés material, es lo que le da todo su peso analítico. Claro. Porque la narrativa no huye de los problemas financieros reales, para nada, sino que propone enfrentarlos utilizando el pensamiento lateral como arma principal. Y lo hace desde la fricción de la página 1. A ver, hablemos de esa fricción inicial, porque sienta las bases de todo. Sí, el origen del conflicto. Conocemos a Godofredo, es un niño con unos anteojos gigantes, súper simpático, que se despierta gritando por una pesadilla. Ajá. Tu argumento es que, cito textualmente, excitan la imaginación. O sea, para ella la imaginación es el problema. Literal. Para ella es una falla en el sistema, un error que distrae. Es la típica rigidez del mundo adulto intentando aplastar la maleabilidad de la mente infantil. Y esa postura de la madre, diríamos, representa una visión muy utilitarista de la mente humana. Ujú. En un contexto de presiones diarias, la fantasía se percibe como algo improductivo, una pérdida de tiempo. Claro, ponte a hacer algo útil. Exactamente. Pero la historia no tarda ni 2 minutos en refutar esta idea. Nos demuestra que esa misma imaginación, cuando se le da un propósito, deja de ser un defecto. Se convierte en un superpoder, una herramienta de resolución de conflictos increíblemente potente. Y la herramienta se manifiesta de una forma muy peculiar. Godofredo sale a la calle, un poco frustrado, patea una piedra. Y de la piedra sale algo. Sí, emerge un duendecillo con sombrero de copa y moño. Muy elegante el duende. Muy de la época, claro. Y cuando el niño le pregunta quién es, el duende responde algo loquísimo. Dice que es tu conciencia y tu subconsciente. Esa frase es clave. Y le propone un pacto. Le promete vivir aventuras reales, o sea, no simples sueños, pero le impone una condición que es innegociable. ¿Cuál es el precio? Cada aventura debe darle a Godofredo un motivo para realizar una buena acción en el mundo real. Es una carta de presentación sumamente sofisticada para una historieta infantil de 1969. Totalmente. Porque fíjate, este personaje no es un elemento mágico externo que viene a salvar el día. Es la externalización de la psique del propio niño. Es el cerebro de Godofredo organizando la información. A ver, frena un segundo aquí porque esto siempre me ha generado un poco de ruido. Dime. ¿Me estás diciendo que el subconsciente, que típicamente entendemos como la parte más caótica, impulsiva y, no sé, desestructurada de nuestra mente, Ajá, ¿el ello?
Exacto. Ese mismo subconsciente de repente le exige a un niño un retorno ético. O sea, ¿por qué el subconsciente que solo quiere jugar a los piratas y divertirse tendría una brújula moral para demandar una buena acción? Es una duda súper válida. Hace ruido es verdad. Pero desde una perspectiva psicológica, lo que estamos viendo ahí no es solo el subconsciente desatado. Ah, no. No. Es la función ejecutiva de la mente intentando integrar esos impulsos caóticos. Al exigir una buena acción, la conciencia le está poniendo una restricción creativa al subconsciente. Ah, claro, le pone límites. Exacto. En el mundo del diseño o de la ingeniería, por ejemplo, sabemos que la creatividad pura, sin ningún tipo de restricción, rara vez produce soluciones prácticas. Te pierdes en las ideas. Sí, te quedas divagando. Entonces, la condición ética del duende actúa como un ancla. Evita que la imaginación se convierta en mero escapismo. Que era justamente el gran miedo de la madre de Godofredo. Exactamente. Le exige que todo ese procesamiento interno tenga una aplicación externa y útil en el mundo real. ¡Wow! Eso tiene muchísimo sentido. Es como si este duende fuera una especie de algoritmo de inteligencia artificial moderno. ¡Qué buena analogía! A ver, desarróllala. O sea, uno puede pedirle a una inteligencia artificial que genere simulaciones infinitas, textos loquísimos, mundos increíbles. Sí, te genera lo que le pidas. Pero el sistema siempre requiere un prompt, ¿no? Una instrucción súper específica que oriente todo ese poder de procesamiento hacia un resultado que realmente necesitamos. Claro, un objetivo. El duende le da acceso a toda la capacidad del cerebro, pero él exige un retorno de inversión en la realidad. No hay simulaciones gratuitas con este duende. Esa analogía del algoritmo es perfecta para ilustrar cómo funciona la mecánica de esta historieta. El subconsciente está a punto de procesar una cantidad masiva de variables. Pero antes de que Godofredo entre en esa simulación mágica, la narrativa nos golpea de frente con la dureza de la realidad. ¡Uf! Y vaya golpe. Nos tiene que establecer qué es exactamente lo que necesita resolverse. Y ahí pasamos a la acción. Godofredo se encuentra en la calle con su amigo al que le dicen Pecoso, que es el típico niño escéptico que no cree en duendes ni en magia. El cable a tierra de la historia. Exacto. Y Pecoso introduce el problema real. Resulta que un adulto conocido de ambos, don Leandro, está al borde de la ruina absoluta. Una crisis total. Sí, don Leandro es libretista de televisión. Escribe guiones para un programa infantil, un teleteatro, pero sufre un bloqueo de escritor severo. No se le cae una idea. El terror de cualquier escritor. Y las apuestas son de vida o muerte, en términos económicos. Si no entrega un libreto original ese mismo día, pierde su empleo. Ajá. Y al no cobrar, el banco le va a rematar la casa porque no tiene cómo pagar la hipoteca. Se queda en la calle. El contraste en esta parte es vital para entender la profundidad de la obra. Totalmente. Por un lado, tienes estas viñetas que muestran la desesperación adulta más cruda. Notificaciones de desalojo, hombres agarrándose la cabeza por las deudas. La amenaza real de perder el techo. Sí. Y por otro lado, tienes la capacidad de asombro de un niño que acaba de conocer a un duende. Son dos universos chocando. Y hay algo importante sobre el bloqueo de don Leandro. No es simplemente falta de ideas. No. Es el resultado del pánico. La ansiedad extrema por la deuda le ha provocado visión de túnel. Su mente se volvió rígida intentando resolver el problema de forma lineal. O sea, pensando solo en el dinero. Exacto. Y eso es imposible de resolver así, porque simplemente no tiene la plata. Es que me pregunto hasta qué punto un niño leyendo esto en 1969 entendía la gravedad de un remate hipotecario. Es un tema denso para una historieta infantil. Súper audaz. Introducir una crisis económica tan severa impulsada por el banco en un cómic para chicos. Pero claro, el problema de Leandro requiere una inyección urgente de creatividad. Que es precisamente lo que a él le falta. Y lo que a Godofredo le sobra por montones. La historieta usa esa crisis adulta para legitimar la necesidad de la fantasía. El estrés aniquiló la imaginación del escritor, así que es el momento de que el algoritmo entre en funcionamiento. A correr la simulación. Tal cual. Godofredo toca la piedra y es teletransportado de repente a un desierto inmenso, vestido con ropa árabe. Ya está dentro de la simulación. Y antes de desaparecer, el duende le lanza una advertencia que cambia por completo las reglas del juego. Le dice algo como, debes valerte de tu propio ingenio si te ves en dificultades. No esperes ayuda mágica de mi parte. Eso es fundamental. Godofredo no recibe superpoderes,
No puede volar, no lanza rayos, no tiene superfuerza. Su única herramienta en este espacio mental es su capacidad de observación. Lo cual subraya la premisa de que no estamos ante una fantasía perezosa, ¿verdad? Claro, no es magia fácil. No es el típico hechizo que resuelve todo. Godofredo es arrojado a un escenario estructurado y tiene que operar con las reglas físicas de ese lugar. Y el escenario le presenta un problema inmediato. Escondido en un oasis, Godofredo observa a dos ladrones del desierto, Abdul y Maluk. Los antagonistas de la simulación. Exacto. Están planeando emboscar a un mercader cargado de joyas. Pero la historieta introduce un detalle aquí que, te juro, parece un simple recurso cómico para niños, pero termina siendo el eje táctico de toda la historia. A ver, cuéntanos de ese detalle. Resulta que Abdul, el jefe de los ladrones, ha comido un guiso de ajos. Un guiso de ajos en el desierto. Sí, y le ha dejado un aliento tan pero tan repugnante que su propio compañero de crímenes no tolera estar cerca de él. Maluk se queja todo el tiempo de que el aliento lo marea y le descompone el estómago. Detengámonos en ese detalle del ajo un segundo. ¡Dale! En un relato tradicional de aventuras, el héroe se enfrentaría a los ladrones con una espada. O siendo súper ágil, ¿no? Claro, en un combate épico. Pero aquí, la mente que genera la simulación inyecta una variable absurda e impredecible. El pensamiento lateral funciona exactamente así. Conectando cosas raras. Sí, tomando elementos aparentemente inconexos o ridículos y encontrándoles una utilidad estructural. Godofredo no descarta la queja del aliento a ajo, como si fuera solo un chiste tonto. Lo archiva en su cerebro. Exacto. Lo archiva como una debilidad sistémica de sus oponentes. Lo cual nos lleva directo a la confrontación. Maluk, el secuaz, encuentra una lámpara vieja tirada en la arena y la frota. Como en el cuento clásico. Y Godofredo, recordando justamente esas historietas que su madre tanto odia, sale de las sombras y decide fingir que él es el genio de la lámpara. Aprovechando el momento. Totalmente. Los ladrones, demostrando que no son las mentes más brillantes del desierto, se tragan el engaño completito. Se lo creen todo. Sí, y empiezan a exigirle deseos. Pero Godofredo sabe que necesita neutralizar la amenaza física ya mismo, antes de que llegue el mercader y lo asalten. Tienes que actuar rápido. Y aquí es donde aplica una maniobra que me recuerda muchísimo a los principios de las artes marciales como el judo o el aikido. Ah, interesante. Profundicemos en esa comparación. ¿Cómo opera ese, digamos, judo mental en esta situación tan específica? Bueno, el principio fundamental del judo no es chocar tu fuerza contra la fuerza del rival. Es redirigir el peso, la inercia y la agresión del oponente para que él mismo se derribe. Usar su energía en su contra. Exactamente. Godofredo es un niño. No intenta golpear a dos hombres armados en el desierto. En cambio, utiliza sus propias torpezas contra ellos. Ajá. Manipula la situación exigiéndoles que cumplan ciertos requisitos absurdos antes de concederles los deseos mágicos. Y así los obliga a acercarse mucho el uno al otro. Ya veo hacia dónde va esto. Maluk, que está asustado y es medio torpe, tropieza. Y al tropezar, golpea a Abdul dejándolo sin aire. El golpe accidental. Sí. Y la reacción física de Abdul por el golpe es exhalar todo ese aliento a ajo tóxico directamente en la cara de Maluk. Pobre Maluk. Literal, el tipo recibe el impacto del olor y se desmaya al instante por el hedor. Caen los dos al suelo. Pero no cayeron por un golpe heroico del niño, cayeron derribados por su propia torpeza y una higiene bucal espantosa. Es que es una aplicación brillante de esa instrucción inicial del duende, la de valerte de tu ingenio. Totalmente. Godofredo convierte una situación de altísimo riesgo en una comedia de enredos. Al no tener la fuerza física para dominar el escenario, altera el entorno psicológico. Y los hace chocar entre ellos. Obliga a los elementos del problema a colapsar sobre sí mismos. Es genial. Pero a ver, someterlos físicamente no cierra el caso. Godofredo es astuto y sabe que si simplemente los deja ahí tirados, en algún momento van a despertar y seguirán siendo una amenaza para el mercader. Claro, el problema sigue latente. Necesita una solución definitiva. Y aquí la historieta da un salto increíble, de la pura comedia física a la manipulación psicológica profunda. ¿Qué hace? Continúa con su engaño de ser el genio frente a un Abdul que todavía está medio aturdido en el suelo, y ahí entra en escena la codicia. El talón de Aquiles de cualquier ladrón. Exacto. Abdul, fiel a su estilo, exige riquezas inmediatas,
pide el clásico deseo de que todo lo que él toque se convierta en oro. El toque de Midas. Y Godofredo, aplicando pura psicología inversa, le explica fríamente que, bueno, si hace eso, va a morir de hambre en el desierto porque su comida también se va a volver metal sólido. Esa referencia sutil al mito del rey Midas sirve perfecto para desestabilizar la lógica del ladrón. Lo deja pensando. Muestra cómo la avaricia impide ver las consecuencias de los propios deseos. El cerebro codicioso solo ve el beneficio a corto plazo, el brillo del oro. Ceguera total. Se vuelve ciego ante el riesgo inminente de perder su propia vida. Y justo sobre esa ceguera, Godofredo lanza su golpe de gracia. Le muestra a Abdul un cartel de Se Buscan, que estaba pegado por ahí en una palmera. Ajá. El cartel ofrece 100,000 rupias de recompensa por la captura de, casualmente, los 2 ladrones del desierto. Ellos mismos. Sí. Y Godofredo le plantea una lógica súper retorcida. Le dice, mira, la forma más rápida de hacerte millonario no es asaltar mercaderes pobres, sino entregar a estos peligrosos bandidos a las autoridades y cobrar este dinero limpio. Y ya sabemos cuál es el resultado de esa brillante sugerencia, ¿no? Sí. Pero aquí te digo la verdad, es donde la historia me obliga a cuestionar un poco la verosimilitud de la sátira. ¿Te pareció mucho? Un poco, sí. Resulta que Abdul, completamente desquiciado por la idea de cobrar las 100,000 rupias, arrastra a su compañero desmayado y atado hacia unos guardias de la ciudad. Ajá. Y les exige la recompensa por haber capturado a los bandidos del cartel. Los guardias obviamente se mueren de risa en su cara por lo absurdo de la situación y los arrestan a los 2. Un final tragicómico para Abdul. Sí. Pero me cuesta asimilar esta parte. O sea, ¿realmente la mente de alguien puede ser tan ciega por la avaricia como para entregarse a sí mismo a la policía solo por la promesa de dinero? Me suena un remate demasiado de dibujo animado. A ver, entiendo perfectamente el escepticismo. Suena exagerado. Pero analicemos el mecanismo de la codicia desde la neurociencia y la psicología del comportamiento. A ver, convénceme. La avaricia extrema actúa en el cerebro como un sesgo cognitivo brutal. Es un verdadero punto ciego. Ujú. Cuando la promesa de una recompensa masiva, como esas 100,000 rupias, secuestra el centro de dopamina del cerebro. La capacidad de pensamiento crítico se apaga. Se bloquea por completo. Se suprime casi en su totalidad. No evalúas riesgos. Obviamente la historia empuja este concepto al extremo satírico, para hacer reír a los chicos. Claro, es una caricatura. Pero subraya una verdad innegable. La ambición desmedida anula el sentido común. En la mente de Abdul, su identidad real fue borrada. Ya no es el ladrón buscado. Exacto. Su identidad ha sido reemplazada enteramente por su nuevo rol de cobrador de la recompensa. Ya no se ve a sí mismo como el criminal. Wow, visto así, tiene mucho sentido. Volviendo a la analogía del judo que usábamos antes, aquí el oponente cae aplastado por el peso inmenso de su propia avaricia. Literalmente. El verdadero poder de Godofredo como genio falso no fue conceder ningún deseo mágico. Fue identificar un defecto de carácter crítico en su enemigo y presionarlo sin piedad hasta que el sistema entero colapsó. Resolución de conflictos en su estado más puro, usando el menor gasto de energía posible por parte de Godofredo. Y una vez que la amenaza se neutraliza y los guardias se llevan a los ladrones arrestados, la función de la simulación en el desierto termina. El entorno onírico, ¡puf!, se disuelve. El algoritmo ha procesado todas las variables y ya tiene un resultado listo para exportar. Y Godofredo vuelve de golpe a la realidad, a la vereda de su calle en el barrio. Su amigo Pecoso sigue ahí a su lado, súper fastidiado, quejándose de que Godofredo sigue perdiendo el tiempo con tonterías. Deja de soñar despierto. Exacto. Pecoso le dice que deje sus fantasías sobre desiertos y genios, mientras don Leandro está a minutos de perder su casa. El reloj sigue corriendo en el mundo real. Y en ese preciso instante, el duende reaparece, invisible para Pecoso, obvio, y viene a exigir el cobro de su peaje ético. El pacto inicial. Le recuerda la promesa. ¿Cuál va a ser la obra de bien que vas a hacer con la aventura que acabas de vivir? Este es el momento cumbre. Es el punto de síntesis de toda la estructura narrativa de la obra. Ujú. Es donde el mundo del subconsciente y el mundo material finalmente colisionan y se integran. Y la integración es fenomenal. A Godofredo se le iluminan los ojos porque tiene una epifanía monumental. Se da cuenta de que toda esa situación absurda en el desierto, Con los ladrones torpes,
Sí, los engaños psicológicos y un villano neutralizado por su propio aliento a ajo es exactamente el guión de comedia infantil que el teleteatro necesita. Claro, es brillante. Todo el tiempo que pasó soñando, su mente no estaba simplemente jugando o perdiendo el tiempo. Estaba estructurando una narrativa comercial perfecta para solucionar la crisis adulta de don Leandro. Es un cierre impecable. Y si retomamos la metáfora de la inteligencia artificial, fíjate cómo cierra. A ver. El prompt original del mundo real fue: hay una crisis económica severa generada por la falta de un guión creativo para niños. Ese era el problema a resolver. Exacto. Entonces, el cerebro de Godofredo tomó los insumos que tenía disponibles: las historietas de piratas y aventuras que su madre criticaba, los conceptos de codicia, el humor físico del ajo. Metió todo en la licuadora mental. En el desierto para generar el entregable perfecto. La mente fabricó la solución exacta que el mundo adulto demandaba, pero empacada bajo la apariencia inofensiva de un juego de niños. Y la aplicación práctica de esa solución es súper frenética al final de la revista. Godofredo agarra a Pecoso y lo obliga a correr a toda velocidad hacia el estudio de televisión. Una carrera contra el tiempo. Entran derrapando justo en el momento en que el productor ejecutivo, que por cierto se llama Don Usurus, un nombre muy sutil, está a punto de cancelar definitivamente el programa por incumplimiento de contrato. Justo a tiempo. Le dictan a don Leandro la historia del ladrón con aliento a ajo. El guión es un éxito absoluto, a todos les encanta y salva el día. ¡Qué alivio! Don Leandro conserva su trabajo, recibe su cheque y, lo más importante de todo, va al banco, paga la hipoteca y nadie pierde su hogar. Este desenlace, para quienes escuchan, ofrece un comentario sumamente agudo sobre el valor del arte y la creatividad en una sociedad mercantilista. Totalmente. Porque fíjate que no hubo magia literal operando en el mundo real. No. Ningún duende apareció para multiplicar los billetes mágicamente o para hackear y borrar los registros bancarios de la deuda de don Leandro. Ojalá, pero no. Lo que realmente intervino y salvó la situación fue el capital intelectual. El guión. Godofredo logró transformar los elementos abstractos e intangibles de su imaginación en un formato muy estructurado que el mercado adulto reconoce y, más importante aún, remunera: un libreto de televisión. Lo cual, si lo piensas, destruye por completo el argumento inicial de su madre, ¿no? Por completo. La deja sin argumentos. Ella sostenía que las historietas solo servían para alterar los nervios y distraer a los niños de las obligaciones serias. Pero la resolución nos demuestra que fue precisamente la familiaridad con esas estructuras narrativas de ficción lo que le salvó la vida a todos. Exacto. Ese entrenamiento le permitió a Godofredo hilar una historia coherente bajo una presión extrema. Es una reivindicación absoluta de la ficción como un verdadero gimnasio mental. Totalmente de acuerdo. Y creo que nos deja una lección súper vital sobre cómo abordar nuestros propios problemas bloqueantes en el día a día. A ver, ¿cómo lo aplicarías tú? Cuando enfrentamos situaciones que nos generan una ansiedad extrema, problemas muy estructurados como deudas, amenazas de despidos o estancamientos profesionales fuertes. Esas cosas que no te dejan dormir. Exacto. La respuesta instintiva que tenemos casi todos es forzar el pensamiento lineal. Lo de los mismos parámetros estrechos que crearon el problema en primer lugar. Tal como le sucedía al pobre libretista. Claro, te bloqueas más. La historia de Godofredo sugiere que la salida óptima suele requerir alejarse físicamente y mentalmente del problema central. Dar un paso atrás. Sí, relajar la atención focalizada y permitir que el pensamiento lateral opere. Darle espacio a ese duende interno para que conecte variables caóticas e impredecibles. Como un chiste absurdo sobre el mal aliento. Exacto. Y transformar esas ideas inconexas en herramientas prácticas. Me fascina, la verdad, cómo una simple revista ilustrada de finales de los 60 logra encapsular ideas pero tan avanzadas sobre cognición, resolución creativa de problemas y hasta la economía de la atención. Eran unos visionarios los creadores. Y nos demuestra a todos que nuestras distracciones, las novelas de ficción que leemos, las películas de ciencia ficción que analizamos, no son tiempos muertos. Para nada. Son repositorios de tácticas y estrategias. Son bases de datos inmensas de las cuales nuestro subconsciente extrae información clave para construir simuladores de vuelo ante nuestras crisis reales. Todo, absolutamente todo, suma al algoritmo. Es que la mente humana no desperdicia información, simplemente la archiva. Y si sabemos establecer las restricciones adecuadas, o sea, si le damos a nuestro subconsciente un propósito ético o práctico claro,
Esa información que parecía inútil puede convertirse en el recurso que incline la balanza a nuestro favor. Justo en los momentos de mayor urgencia material. Es una óptica que cambia por completo la forma en que nosotros valoramos nuestras interacciones con el arte y el entretenimiento diario. Te hace pensar 2 veces antes de descartar una idea loca. Sí. Y bueno, habiendo analizado hoy a fondo cómo el subconsciente de Godofredo utilizó todo ese material de piratas y de aventuras del desierto para diseñar una estrategia de salvación en el mundo real, vale la pena reflexionar sobre un punto crucial para ir cerrando. Te escuchamos. Si consideramos que absolutamente todo el contenido que consumimos a diario alimenta la inmensa base de datos de nuestra mente, Desde lo más intelectual hasta lo más banal. exacto, desde los artículos más densos hasta la comedia más ligera de la tele, resultaría muy prudente preguntarnos hoy qué clase de duende estamos entrenando internamente en este preciso instante. Uf, tremenda pregunta. Ante una eventual crisis en el mundo real, una de esas que te quitan el aliento, ¿contaría tu mente con los insumos creativos necesarios para estructurar el guión que te rescate del desastre? Un pensamiento provocador para digerir mientras seguimos navegando nuestras propias simulaciones. Hasta la próxima inmersión profunda.